Nos metemos entonces de lleno en la conferencia que lleva por nombre ¿Retorno para qué? ¿No es cierto? Desafíos pedagógicos para avanzar hacia los propósitos del PEN al 2036. Y muchísimas gracias al Consejo Nacional de Educación por el privilegio de poder acompañarles esta noche. Me da mucho gusto estar con ustedes por tres razones. En primer lugar, porque esta reunión, este congreso lo convoca el Consejo Nacional de Educación, el cual es una innovación institucional de la mayor importancia, creada para asegurar que las decisiones educativas tengan la continuidad necesaria para dar frutos. En materia educativa no hay duda de que Roma no se hace en un día y una de las cosas que es más importante es que las buenas políticas tengan la estabilidad, la continuación en el tiempo para dar continuidad. La segunda razón por la que me da gusto estar con ustedes es porque el proyecto nacional educativo está completamente alineado con este informe al que voy a referirme, que acaba de publicar la Comisión Independiente sobre Futuros de la Educación, convocada por la UNESCO, sobre el futuro de la educación. En cierta manera, el proyecto educativo nacional se anticipa a las ideas que dan este informe, de manera que me da mucho gusto que Perú pueda ser uno de los países pioneros, en cierta manera, en demostrar qué significa ser un sistema educativo del siglo XXI. Y finalmente, me da mucho gusto estar con ustedes porque este encuentro que convoca antes del regreso a clase a todos los educadores del país, a las personas interesadas, demuestra el tipo de movilización que va a ser necesaria para recuperar estos 2 años tan difíciles que han tenido un impacto sin duda alguna tenaz, muy lamentable en la educación de los niños. Y recuperar, digamos, el salir de esa crisis va a requerir que todo el mundo aporte lo mejor que esté de su parte y encuentros de este tipo son la manera de recordarnos a todos que nadie está solo haciendo esto, que somos parte de un gran esfuerzo colectivo, de un gran movimiento donde juntos podemos lograr cosas muy ambiciosas. Y yo quiero hablar de algunas de esas cosas ambiciosas, para lo cual voy a compartir mi pantalla en este momento. Espero que puedan ustedes ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, decían que la pregunta central de este Congreso es ¿educar para qué? O retornar para qué. Y yo quisiera contestar, retornar para reconstruir mejor. Retornar no para regresar al sistema educativo que existía antes de la pandemia, que tenía deficiencias, sino para armar el sistema educativo que plantea el proyecto educativo nacional. Por cierto, este libro tiene un capítulo que da cuenta de las reformas educativas peruanas que contribuyeron a que Perú sea uno de los países con mejor desempeño en los países de América Latina y con mayor mejoramiento. Hay todo un capítulo escrito por Jaime Saavedra y sus colaboradores que analizan las reformas que llevó a cabo Perú. Yo creo que podría ser útil en el contexto de esta conversación hacer esto. Pero yo quiero comenzar hablando de este informe que acaba de publicar en noviembre la UNESCO y que todos ustedes pueden descargar en el enlace que está en pantalla, y quiero invitarles a todos a leer este informe, a discutirlo y a preguntarse qué implicaciones tiene este informe para nuestro trabajo. En la historia de UNESCO de 77 años, 3 veces en esa historia UNESCO ha encargado a una comisión de personas independientes, no funcionarios de la UNESCO, a examinar hacia dónde está el mundo, dónde están los desafíos más importantes y qué puede hacer el sistema educativo para preparar a las personas para afrontar esos desafíos. Esta es la comisión que produjo este informe. Esta comisión fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2019, en septiembre de 2019, y se reunió por primera vez en enero del 2020. Ese fue el momento en el cual fue hecha esta fotografía. La presidenta de la comisión es la presidenta de Etiopía, y la comisión incluye a un grupo muy diverso de personas de distintas latitudes, todos educadores, pero el informe que este grupo ha producido es distinto a los dos anteriores en varias características que quiero destacar. La primera vez que la UNESCO encargó a una comisión de este tipo fue en el año 68, cuando le pidió a Edgar Faure, exministro de Educación de Francia, que coordinara una comisión de 6 personas que produjo el informe Aprender a Ser, cuya idea más importante, el informe fue publicado en el año 72, es que la educación debería dar a las personas las capacidades para aprender a lo largo de toda la vida. La segunda vez que UNESCO hizo eso fue cuando le encargó a Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, que coordinara una comisión de, creo que 14 personas, que produjo el informe La educación encierra un tesoro. La idea más importante es que la educación debía desarrollar simultáneamente 4 tipos de capacidades: el conocimiento, el poder hacer a partir del conocimiento, el conocerse a sí mismo y manejarse a sí mismo, administrarse a sí mismo, gobernarse a sí mismo, y el poder convivir con los demás de forma pacífica en sociedades democráticas cada vez más diversas culturalmente. Cada uno de estos informes respondió a dislocaciones, a disrupciones sociales de su momento. El Aprender a Ser respondió al mayo del año 68, donde jóvenes en las universidades de todo el mundo expresaron un gran descontento no solo con su educación, sino con sus sistemas sociales, económicos y de inclusión. La educación encierra un tesoro respondió a la transformación de la economía, resultado de
el desarrollo de la tarjeta de silicio, que hizo que se desarrollaran las computadoras y se popularizaran y cada vez más las competencias digitales fuesen esenciales para participar tanto cívica como económicamente. Este informe difiere de los dos anteriores en varios sentidos. El informe se titula Reimaginar juntos nuestros futuros, un contrato social para la educación. Difiere de los informes anteriores en primer lugar en que los dos informes anteriores se presentan como informes relativamente acabados, diciendo esto es lo que hay que hacer. Y este informe se presenta como una invitación a un diálogo inclusivo, diciendo lo más importante que este informe puede hacer es promover una conversación para animar un proceso de co-construcción en donde los actores nacionales, estatales, locales, en cada centro educativo, examinen estas ideas del informe y se pregunten, ¿y esto qué significa para nosotros? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Bajo el supuesto de que la cultura educativa, el cambio en la cultura educativa no lo decreta un gobierno, ni siquiera un Consejo Nacional de Educación. El cambio de la cultura educativa es el resultado de que actores locales aprendan juntos. Y la invitación de este informe es iniciar un proceso de aprender juntos y en cierta manera la pandemia y la crisis que ha generado nos invita a todos a hacer este ejercicio de aprender juntos. Creo que en cierta manera este encuentro al que convoca el Consejo es el tipo de ejercicio democrático, inclusivo, participativo al que invita el informe. En segundo lugar, este informe que tiene tres partes, la primera habla de los desafíos principales de nuestros tiempos, que son cuáles: la amenaza a los derechos humanos, a un mundo donde los derechos humanos sean una realidad, la reducción de las libertades democráticas y las amenazas a la democracia como forma de gobierno, el cambio climático, la creciente desigualdad y la pobreza. Y los desafíos resultados del desarrollo de la inteligencia artificial, que en el corto plazo van a producir una cantidad de desplazamientos laborales para las personas y que pueden tener efectos que no hemos previsto bien en la manera en que los humanos nos organizamos y mantenemos la capacidad de comunicarnos con los que son diferentes a nosotros. La segunda parte del informe habla de qué significa transformar la cultura escolar. Y a diferencia de los dos informes anteriores, que son informes de una perspectiva muy sociológica, que miran al sistema educativo desde 10.000 kilómetros de altura, este informe se mete dentro de la institución educativa y dice hay que reimaginar la pedagogía, hay que repensar qué significa enseñar y aprender, hay que reimaginar el currículo. Hay que repensar la organización misma de la escuela y el espacio escolar. Hay que reimaginar la profesión docente y hay que construir ecosistemas de aprendizaje que permitan de verdad aprender durante toda la vida. Y para lograr estos 5 puntos de cambio, para cambiar estas 4 columnas que construyen la cultura escolar, el informe dice hay 4 avenidas para hacer eso. En primer lugar, la investigación y la innovación. La transformación de la cultura escolar no puede estar sobre la base de la improvisación, sino de la investigación. En segundo lugar, reimaginando la cooperación internacional. En tercer lugar, involucrando a las universidades con los sistemas educativos. Este informe, una de sus diferencias con los dos informes anteriores es en el papel que le da a la universidad. El primer informe, Aprender a Hacer, le daba 2 líneas a la universidad, donde decía básicamente hay que aumentar el acceso. El segundo informe, La educación encierra un tesoro, le dedicaba 2 páginas a la universidad. Este informe habla del papel de la universidad en todos y cada uno de los capítulos del informe, planteando no solamente que la universidad debe reimaginar cómo enseñar a sus estudiantes y cómo hacer investigación, sino que debe imbricarse con el resto del sistema educativo y ejercer un papel líder a través de la investigación, de la innovación y de la extensión en contribuir a la transformación de esa cultura escolar. Y finalmente, la participación social, como decía al comienzo de mi intervención. Estas son algunas de las ideas principales del informe. No voy a extenderme mucho en ellas porque en verdad espero que ustedes lo lean. Este informe habla de reimaginar una pedagogía de la solidaridad que le permita a las personas colaborar, que tiene que desarrollar un espectro amplio de capacidades. Enfatiza mucho lo importante es tener claridad sobre qué deben aprender los estudiantes, no de los contenidos que hay que enseñarles, sino qué capacidades debe lograr y tener una visión amplia de qué significa una persona integral, que tiene no solamente capacidades cognitivas, sino que está desarrollada también socioemocionalmente, sobre todo que tiene las capacidades de trabajar con los demás y de preocuparse por los demás y de ejercer el papel de un ciudadano activo. Entiendo que uno de los ejes importantes del proyecto educativo nacional es construir una ciudadanía que permita producir una democracia en la manera en que la gente vive todos los días, no en el hecho de que voten cada 5 años o cada 4 años. Por supuesto, es muy importante desaprender todos los prejuicios, todos los sesgos que le hacen difícil a la gente encontrarse con los demás y construir juntos el bien común. Y por supuesto hay que reimaginar la evaluación para que la evaluación misma, una herramienta poderosísima y muy importante de mejoramiento educativo, en verdad se centre en esta visión ampliada de las capacidades que importan. Para ello también hay que transformar el currículo, transformarlo para que la educación sea auténtica y relevante. ¿Qué significa que sea auténtica y relevante? Que le permita al estudiante comprender de qué manera lo que aprende en la escuela se relaciona con los problemas que existen en el mundo de la escuela y que le permita además aprender aquellas cosas que tienen importancia
para él o para ella, que se conectan con sus valores, con su sentido de lo bueno, de lo que tiene sentido. Y es fundamental, por supuesto, en el currículum, desarrollar las capacidades de las personas de ser consumidores críticos de la información. En los dos primeros capítulos que hablan de las amenazas a la democracia, una de las amenazas más importantes es la idea de que cualquier verdad es buena y la capacidad de la gente de construir estas cámaras artificiales de gente que se inventa unas mentiras como si fueran la verdad. Y es fundamental enseñar que la verdad existe, que la verdad, digamos, no es una elección, que cada quien no tiene su propia verdad, y que hay falsedades que, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, los algoritmos y las tecnologías nos pueden permitir asociarnos con falsedades como la falsedad de que utilizar una máscara en un contexto de pandemia es una elección política o una expresión de identidad política y no una buena decisión sanitaria que ayuda a prevenir la propagación de un virus. Hay que reimaginar, por supuesto, la formación de los profesores. Esta idea de que los profesores solos en su salón de aula pueden, como Hércules, llevar el mundo sobre sus hombros, en verdad, no refleja ninguna profesión moderna. Y el informe invita a pensar en la profesión docente como una profesión donde la gente tenga la capacidad de trabajar en equipos, de colaborar con otros, no solamente dentro de su centro, sino en el conjunto de instituciones educativas. Esa es otra de las ideas en el capítulo que habla de reimaginarse la escuela como organización. El informe cuestiona la idea de que la escuela sea la unidad adecuada para producir transformación y habla de pensar en unidades mayores, con mayor capacidad, redes de escuelas potenciadas con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, con la colaboración de universidades, etc. Y bueno, finalmente el informe habla de la necesidad de construir este ecosistema educativo que haga una realidad la posibilidad de aprender a lo largo de toda la vida. Los catalizadores del cambio al cual me refería son esos cuatro y he hablado del papel de la universidad. Vayamos a la pandemia. Yo quisiera hablar, voy a hablar muy brevemente de las pérdidas de la pandemia, pero yo entiendo que el sentido de esta conversación es más bien pensar en las oportunidades y lo que hay que hacer hacia adelante. Y yo creo que una de las oportunidades está en reconocer en las cosas buenas que ocurrieron durante la pandemia. Por supuesto que hubo muchas pérdidas educativas y por supuesto que hay mucha gente que no aprende, muchos estudiantes que no aprendieron lo que debían. Pero también pasaron cosas buenas y es muy importante aprender de ellas, porque en el aprender de esa innovación está la clave de movilizar todo este dividendo de innovación que generó la pandemia para permitir reconstruir mejor, para permitir construir ese renacimiento educativo. Este libro publicado recientemente es un estudio en profundidad sobre qué hicieron 20 universidades en el mundo, varias de ellas en América Latina durante la pandemia, vinculándose con sistemas educativos en el medio de la crisis de la pandemia para ayudarles a los sistemas educativos a innovar, para ayudarles a seguir enseñando, para ayudarles a enseñar mejor. Y ahí hay muchísimas lecciones de cómo hacerlo. Hay otros dos estudios recientes, este hecho con colegas de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo del Banco Mundial, en donde examinamos 45 innovaciones que ocurrieron durante los primeros 6 meses de la pandemia. Eh, y es un ejemplo de cómo puede uno mirar hacia atrás, mirar a los últimos 2 años y decir qué cosas pasaron, visibilizar lo que pasó, porque en cierta manera la pandemia fue un momento en el cual las reglas normales de operación del sistema educativo estuvieron suspendidas por necesidad y fue posible ensayar cosas, formas distintas de trabajar a la forma en la que se trabaja normalmente. Es decir, fue un momento de enorme experimentación. Y si pudiéramos regresar ahora y decir qué aprendimos de estos experimentos, a lo mejor pensaríamos qué reglas hay que cambiar, qué reglas hay que flexibilizar un poco. Una de las constantes en estos 45 casos es que la colaboración no solamente entre profesores en un centro educativo, sino entre profesores en distintos centros, la colaboración entre escuelas y diversas instituciones que aumentaron su capacidad, es una constante que facilitó esta innovación. Los que pudieron hacer las cosas bien no las hicieron solas, las hicieron porque tuvieron la capacidad de mirar más allá de su institución y de juntos resolver problemas que no podían resolver de forma aislada. Y esto es cierto tanto para consorcios de escuelas, como por ejemplo la Alianza Educativa en Colombia, una de las innovaciones examinadas aquí, que en un tiempo récord desarrolló una plataforma digital para distribuir contenidos educativos movilizando a 500 profesores, como es cierto para las redes de las cuales forma parte Enseña Perú, en 70 países en el mundo, en donde los profesores encontraron muchísimo apoyo e inspiración en sus colegas en diferentes latitudes, y donde la utilización de tecnología permitió que hubiese ideas que circularan muy rápidamente, que hubiese conocimiento que circulara muy rápidamente sobre qué se estaba haciendo para enseñar. Este es otro informe más reciente de 31 innovaciones generadas no en los primeros 4 meses de la pandemia, sino que existían a año y medio de la pandemia. Y en donde lo que hicimos con estas innovaciones fue preguntarnos cuántas de estas innovaciones están alineadas con las ideas eje de este informe de la Comisión que convocó UNESCO sobre los futuros de la educación. Y las buenas noticias son, lo que queremos decir no es que estas 31 innovaciones son las únicas innovaciones, son una muestra de las cosas que se hicieron.
Pero lo que es muy interesante es reconocer que en este momento tan difícil, tan crítico de la pandemia, dentro de las cosas que se inventaron el tipo de cosas que nos hace falta que se mantengan en el futuro. Por ejemplo, la utilización de una cantidad de plataformas para establecer muchas mejores formas de comunicación entre las familias y las escuelas. Una idea fundamental de la Comisión para mejorar la capacidad de los sistemas educativos. Por ejemplo, la creación de redes de escuelas para generar juntos herramientas que permitieran enseñar un currículo. La creación de formas de apoyo a los profesores para desarrollar capacidades en tiempo corto, en tiempo real. Son algunos de los ejemplos de las innovaciones que están ahí. Bueno, para regresar ahora a la crisis y para sugerir una hoja de ruta hacia adelante. La crisis es real. Este es uno de los estudios que hemos realizado, al que se refería Patricia. Durante los últimos 2 años hemos estado haciendo investigación que se ha traducido en 5 libros que hemos publicado y los 70 y tantos casos a los que me refería durante la pandemia. Y este es uno de los libros. Este es un libro que da cuenta de qué manera impactó la pandemia. Hay varios capítulos que hablan de un impacto en un conjunto de países, pero hay 13 capítulos que examinan con cuidado qué pasó en cada uno de 13 países. Y a partir de este estudio, generamos esta guía a la que voy a referirme enseguida. Esta guía básicamente, bueno, a ver, para terminar la idea de este estudio. Este estudio dice que el impacto educativo de la pandemia no es una sola historia, son muchas historias, porque este impacto fue mediado en primer lugar por las decisiones que hicieron los gobiernos nacionales, que fueron diversas, en segundo lugar por el papel que jugaron los gobiernos subnacionales, locales y organizaciones de la sociedad civil, que en algunos casos fue de asociarse y llenar este vacío, que hubo en muchos casos del gobierno nacional y en otros casos no tanto, mediado, por supuesto, por la conectividad y por la preparación para aprender de forma digital, diversa en diferentes países, y que fue mediado también por otras condiciones, la infraestructura sanitaria, las condiciones de pobreza, que por supuesto son factores que afectaron desde fuera de la escuela la posibilidad de los estudiantes de seguir aprendiendo cuando la educación se desplazó de la escuela a la casa. Eh, a partir de estos diversos estudios, preparé a petición de la Academia Internacional de Educación y de la UNESCO una guía que dice, bueno, ¿y qué podríamos hacer hacia adelante? ¿Qué podríamos hacer para reconstruir mejor? Y lo que propongo en esta guía es que lo primero que deberíamos hacer es olvidar esta idea que la meta debe ser regresar hacia atrás, regresar a donde estábamos, o que la preocupación debe ser buscar una manera de entregar todos los contenidos que no se entregaron durante los últimos 2 años. Esa es una idea que no tiene sentido por varias razones. Primero, porque no es posible. No es posible a menos que le dijéramos a todo el mundo, repitan 2 años y dedican 2 años más de los que podían dedicar a la educación. Y por el impacto mismo económico de la pandemia en las familias más vulnerables, esta idea de que las familias van a poder dedicarle 2 años más a la educación de lo que habían previsto, no es una idea factible. Pero en segundo lugar, porque el sistema educativo antes de la pandemia ni enseñaba a todos los niños ni les enseñaba lo que tenían que aprender. Y este es un momento de preguntarse qué es lo que tienen que aprender. Entonces, para hacer eso hay que hacer 3 cosas al mismo tiempo. En primer lugar, por supuesto, hay que mejorar la efectividad de lo que se está haciendo en este momento, que no es un momento ni de pandemia ni de pospandemia, sino que está en el medio de esas dos cosas. Es el momento de la transición en el que estamos. Hay que asegurar que lo que se haga funcione un poco mejor. En segundo lugar, por supuesto, hay que definir cuáles son las capacidades que tienen que tener los estudiantes y hay que buscar formas aceleradas, otros caminos para aprenderlo. La idea de un currículum acelerado no es una idea nueva. De escuelas de segunda oportunidad, tienen muchos nombres, hay mucha experiencia, inclusive en América Latina, con estudiantes que han abandonado la escuela y que en diversos programas de educación reciben el apoyo para lograr el equivalente a un bachillerato en un tiempo menor del que le toma a los estudiantes que cursan un curso por año, un bachillerato. Y finalmente hay que desarrollar la resiliencia del sistema educativo, hay que aumentar la capacidad, la banda del sistema educativo. No solamente para funcionar durante futuros brotes pandémicos, sino durante futuros choques, producto del cambio climático, producto de otras emergencias que sin duda van a ocurrir y seguirán ocurriendo. Entonces, ¿esto qué significa en la práctica? Significa que hay que hacer 3 cosas. Lo primero que hay que hacer es evaluar qué cambió. ¿Qué cambió? ¿Cómo están los estudiantes? Regresando los estudiantes en la escuela, cada profesor debería preguntar en qué condiciones están nuestros alumnos. Primero, quiénes regresaron y en qué condiciones están. Segundo, quién está participando en este momento de regreso presencial, lo cual es importantísimo. ¿Quiénes no están? Y hay que buscar a los que no están. En tercer lugar, ¿en qué condiciones están los profesores y el personal de la escuela? ¿En qué capacidad y disposición de enseñar están? ¿En qué condiciones están nuestras comunidades que han cambiado? Han cambiado porque algunas han recibido el shock de muchas infecciones, de fallecimientos, han recibido un shock económico. Y finalmente, ¿en qué condiciones está el sistema educativo de hacer su trabajo? ¿Qué cosas no se pudieron hacer? Por ejemplo, en evaluación, en preparación de los profesores, en promoción del personal, etcétera. En segundo lugar, hay que
educativa híbrida. ¿Qué quiero decir con una estrategia híbrida? No quiero decir que si la jornada escolar dura 5 horas, hay que decir, bueno, 2 horas van a ser presencialmente y 3 horas van a ser en línea. Pero sí quiero decir que habría que buscar el generar un canal adicional que permita educación remota para aumentar las 5 horas. ¿Y por qué es importante esto? Importante hacer esto por varias razones. En primer lugar, porque una de las cosas esenciales para una educación del futuro es una educación que permita personalizar. Y personalizar significa reconocer que dentro de un mismo salón de clases no todos los estudiantes están al mismo nivel ni les interesa lo mismo. Y por lo tanto es necesario que haya la posibilidad de que los alumnos aprendan a partir de sus intereses y que aprendan al nivel en el que están. Y los profesores van a poder hacer parte de esto en la educación presencial en el tiempo que están con sus alumnos, las 4, las 5, las 6 horas al día que estén con ellos. Pero va a ser necesario más trabajo de refuerzo, más trabajo independiente. Y ese trabajo tiene que ser con otras plataformas. Y la educación digital sobre todo, una excelente posibilidad de hacer eso. Hay cosas muy simples que puede hacer un sistema educativo para permitir personalizar. Por dar un ejemplo, cada vez más universidades están ofreciendo cursos en línea. Y una cosa que puede hacer un bachillerato es permitirle a los estudiantes tomar un curso en línea, hacer convenios con las universidades para que estudiantes tomen un curso en línea y reciban una equivalencia por ese curso, por un curso que está en el currículum, que a lo mejor es demasiado sencillo para el estudiante, para algún estudiante y no le interesa. Pero otra cosa que puede hacer un sistema educativo es utilizar plataformas como Khan Academy o otras que se generen para permitir que los estudiantes amplíen su oportunidad de aprendizaje más allá del tiempo que están en el salón de clases con sus profesores. Y finalmente hay que aumentar la capacidad del sistema educativo. Bueno, ¿qué significa en la práctica cada una de estas cosas? Desarrollar una estrategia híbrida, por supuesto, en primer lugar significa comprometerse con que van a aprender todos los estudiantes. Luego desarrollar algún tipo de plataforma educativa que va a ser una combinación de esta educación presencial con educación en línea, con otras formas de aprendizaje, que puede ser educación por radio, puede ser paquetes didácticos, manuales de autoaprendizaje, repriorizar el currículum. Creo que en este sentido el Plan Educativo Nacional es una gran orientación, una gran guía centrándose en competencias y educar integralmente a los estudiantes, desarrollar las capacidades de los profesores para desarrollar estos programas de aprendizaje acelerado y personalizado, atender a la salud mental y bienestar emocional tanto de los estudiantes como del personal docente, evaluar las cosas buenas que pasaron. Cada escuela debería preguntarse, cada profesor debería preguntarse, en los últimos 2 años, ¿qué hicimos? ¿Y qué hicimos que fue interesante y que valió la pena? ¿Y qué hicimos que a lo mejor deberíamos seguir haciendo a futuro? Y habría que hacer un catálogo dentro de cada centro educativo, dentro de cada red escolar, dentro de cada municipalidad, dentro de cada provincia, y hacer de ese catálogo una manera de hacer visible ese dividendo de innovación que ocurrió durante la pandemia, y a partir de ahí preguntarse cómo podemos reproducir esas cosas buenas que pasaron. Y luego finalmente, por supuesto, hay que integrar servicios, no solamente educativos, sino de salud, nutrición. Y finalmente hay que aumentar la capacidad tanto de docentes como del sistema educativo. Eso significa, por supuesto, un gran esfuerzo de desarrollo de capacidades de los profesores, eh, construir alianzas, como decía antes, de redes de escuelas con universidades, desarrollar mejores y más efectivas formas de comunicación entre las familias y las escuelas y construir estas redes escolares a las que me refería. Bueno, yo voy a detenerme aquí porque ya he hablado los 15 minutos de los que disponía. A ver si ahora puedo dejar de compartir mi pantalla. Esperen un segundo. Eh, Marcar el tiempo. Perfecto. Muy agradecido, por supuesto, por la invitación, Marita, Pachi, Fernando, todos los aquí presentes, por la oportunidad de compartir este espacio. Eh, Déjenme compartir también la pantalla para presentar algunas ideas que he sistematizado para este momento. Y ustedes me confirman, por favor, si es que se ve. Sí. Ok, muy bien. Ok. Bueno, voy a empezar diciendo cosas que son bastante obvias, por lo menos para todos nosotros que hemos estado como protagonistas y actores estos últimos 2 años de pandemia aquí en el país, y es que el retorno a clases no nos encuentra bien parados, no nos encuentra en el mejor momento, ¿no es cierto? Hay una enorme inestabilidad política, el Ministerio de Educación creo que nunca ha estado más debilitado que ahora por los constantes cambios. El escenario del retorno se presenta complejo, no solamente por el tema de la pandemia, sino fundamentalmente porque el desafío pedagógico es gigantesco. Y a pesar de eso, la discusión que estamos teniendo ahora en este evento, digamos, no es que
no se ha producido mucho en todo este último tiempo. La preocupación ha estado centrada más en los aspectos logísticos y de seguridad, pero casi hemos dado como que lo pedagógico se va a asumir en automático. Y lo cierto es que hay muchas dudas, ¿no? Muchas dudas y muchos desafíos respecto de cómo se tiene o se puede afrontar lo que nos viene el 28 de marzo. Entonces, quiero empezar compartiendo algunas ideas de cuáles pueden ser estos desafíos, digamos, desde el punto de vista de lo razonable, es decir, de lo que con un poco de sentido común podríamos considerar como necesario de hacer, ¿no? En primer lugar, está el tema de la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Está en la norma de retorno a clases. Si no estuviera igual, la tendríamos que colocar porque necesitamos saber en qué estado regresan los niños. Necesitamos saber sus fortalezas, sus debilidades en cada una de las competencias de las distintas áreas del currículum para no empezar a trabajar a ciegas. Creo que eso también se ha convertido ya en un consenso claro, ¿no es cierto? Ok, eso es lo que tendrían que hacer los profesores, mapear, ¿no? El nivel de aprendizaje de los chicos en las distintas áreas curriculares. Una segunda cosa que tendrían que hacer también es tomarle el pulso a la salud emocional de niños, niñas y adolescentes. Tampoco es un secreto que en estos 2 años la pandemia ha golpeado duramente a las familias, no solamente por pérdidas de vida, duelo, sino también el aislamiento social, el sentimiento de soledad, las tensiones al interior de las familias, que en algunos casos ha tenido expresiones de violencia, la pérdida de empleo, la pérdida de trabajo con la consiguiente disminución de ingresos y el empobrecimiento de muchas familias. Entonces, todas estas situaciones sin duda ha hecho vivir nuestros niños situaciones sumamente difíciles. Entonces, ¿en qué situación se encuentran? A mí me parece estupendo que en la norma se incluya ese aspecto. Creo que también se ha convertido en un consenso fuerte y me parece valioso que este asunto es importante, no puede estar desatendido. Necesitamos saber qué ha pasado y qué se puede hacer. En tercer lugar, efectivamente, los chicos van a llegar con grandes, entre comillas, desniveles, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber cómo se atienden. Hay que darle a los chicos las oportunidades que necesitan para avanzar a partir del nivel en el que los vamos a encontrar. Entonces, el profesor va a tener que aprender ya no a hacer una programación única, sino a diferenciar sus estrategias y las rutas de atención a los chicos de acuerdo a las necesidades identificadas, ¿no es cierto? Ok, ese es el tercer desafío que cae por su propio peso. El cuarto tiene que ver cómo se gestiona lo no presencial, ¿no? Es decir, los chicos que, los días que no van a venir, la norma dice que hay chicos que podría ser que no vengan ningún día en función de determinados factores. Entonces, el profesor tiene que atender a los que vienen solo unos días, a los que no vienen ningún día, y tiene que ver cómo hace, porque la norma dice que ellos tienen que hacer cargo, ¿no? Ellos tienen que ver qué es lo que hacen con los chicos los días que no vienen a clase. Entonces, esto hay que gestionar. En quinto lugar, la evaluación, ¿no es cierto? También, por supuesto, la evaluación diagnóstica tiene que dar lugar también a un proceso de evaluación permanente para ir midiendo los progresos de los chicos a partir de las necesidades identificadas. Entonces, el profesor tiene que abrir varios procesos en paralelo de evaluación en función de las diferencias, ¿no? De los chicos que vienen a lo presencial y que van a venir con heterogeneidades, y de los chicos que no vienen, que también tienen heterogeneidades de distinta naturaleza. Entonces, estas son las 5 cosas que de cajón tendría el profesor que hacer. Ok, pero querer es poder, dice el refrán, y la verdad es que no siempre es así, ¿no es cierto? Porque para hacer estas 5 cosas hay barreras, hay dificultades, ¿no? Que creo que las vamos a encontrar también bastante razonables. La primera es que los profesores no están acostumbrados a atender las diferencias en el salón de clases. La formación profesional de los maestros no los habilita para hacer eso. Los prepara para ofrecer una sola clase a un salón que se presupone homogéneo. Entonces, el que los profesores tengan que dividirse para atender distintas necesidades, es cierto que eso siempre ha existido, no es ningún secreto. Lo que pasa es que siempre hemos soslayado eso y el profesor en cada grado enseña lo que toca al grado e ignora las diferencias con las que llegan los chicos. Después de estos 2 años, eso ya no se puede hacer, es imposible. Las diferencias se han incrementado de tal manera, se han hecho tan visibles que es imposible ignorarlas. Entonces, pero el profesor no tiene los recursos en general para poder hacer eso. En segundo lugar,
Lo que los chicos tienen que aprender ahora son competencias, es decir, habilidades de resolución de problemas haciendo un uso reflexivo de conocimientos y habilidades. Entonces, pero los profesores, a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Que tenemos casi 2 décadas, ¿no? De currículos por competencias en el país, todavía no encuentra las palancas que le permitan hacer eso. Y en estos 2 años, el acento que se ha puesto en los distintos diseños de clases compartidos ha estado en los contenidos. Y eso es clarísimo, ¿sí? Entonces, a pesar de la terminología curricular, el énfasis ha estado puesto en los contenidos. Entonces, los profesores van a tener dificultades para nivelar a los chicos en este tipo de aprendizajes, ¿no es cierto? No en información, porque eso sería sencillo. Y bueno, eso, habrían medios mucho más efectivos que el profesor para poder hacer eso. En tercer lugar, aprendo en casa. Aprendo en casa no logró dar el salto que todos esperábamos a una oferta de educación a distancia más especializada, ¿no es cierto? Y entonces el profesor ya no cuenta con eso como una oferta pública de educación a distancia en la línea de lo que ha señalado Fernando, ¿no? En su presentación, que pueda ofrecer a los estudiantes posibilidades de hacer rutas personalizadas de aprendizaje en distintos ámbitos, autogestionadas. No, lo que han dicho es que Aprendo en Casa será un banco de recursos que el profesor utilizará discrecionalmente, pero que en realidad la pelota está en las manos del profesor y él la tiene que jugar, ¿no? En cuarto lugar, sabemos que el nivel profesional de los profesores es muy heterogéneo, así como hay profesores extremadamente capaces, hay profesores que tienen una preparación muy limitada y que están en condiciones de ofrecer una enseñanza sumamente limitada, sumamente básica, ¿no es cierto? Y muy uniforme. Entonces, sabemos además, digamos bueno, esto es un problema estructural que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y en quinto lugar, la SUGEL, las unidades de gestión educativa local que tendrían que ser el soporte, según las normas, ¿no? De todo lo anterior, también tienen heterogeneidades muy grandes. Hay UGELs más grandes, hay UGELs más pequeñas, hay UGELs que tienen recursos, hay UGELs que no los tienen, hay algunas que tienen la capacidad de decidir sobre recursos, hay otras que no los tienen, hay algunas que tienen un personal muy preparado, hay otras que tienen personal con limitaciones y además tienen que hacerse cargo de las escuelas de toda una provincia y entonces nunca han sido suficientes, digamos, los equipos de la SUGEL para poder hacer un barrido en todas las necesidades de las instituciones educativas de su territorio. Entonces, esas son cosas objetivas, ¿no es cierto?, que vuelven difícil hacer estas 5 cosas de las que hablé hace un momento. Pero algo hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué pistas de salida podríamos tener a mano en la línea de lo que ha señalado Fernando, que él ha abundado en más ideas? Yo quiero proponer algunas que podrían ser complementarias. La evaluación de entrada. Muchos piensan que, claro, el profesor tiene que hacerla porque el profesor conoce a sus alumnos, que lo ideal es que el profesor las haga, pero lo que creo que muchos compartimos es que el profesor va a sudar mucho para hacer evaluación de competencias, ¿no? De 29 competencias en 30, 35, 40 chicos, teniendo además al costado la presión por avanzar, por recuperar el tiempo perdido, y además muchos profesores reconocen que en estos últimos 2 años lo que han evaluado básicamente es nivel de participación y cumplimiento en la entrega de tareas. Entonces, ahora tienen que hacer una evaluación de competencias. Entonces, sería mejor si, por ejemplo, ¿no? Salvo mejor parecer, si pudiera repetir la evaluación censal que se hizo en el 2018, porque tenemos todos los insumos construidos. Hay una norma que habla de hacer una evaluación muestral, me parece muy bien, pero yo creo que necesitamos en este momento más que nunca saber cómo está cada escuela y habría que pensar cuán viable es poder repetir esa evaluación censal que cubre varias áreas, ¿no es cierto?, y que abarca tanto inicial, primaria como secundaria, en una ocasión como esa. Serían datos mucho más confiables, ¿no es cierto?, para saber cuál es el piso del que tenemos que partir para lo que hay que hacer. En segundo lugar, tenemos que trabajar muy fuerte para que el profesor pueda diversificar sus metodologías de enseñanza, ¿sí? En estos 2 años se ha creado una confusión que ha terminado, yo creo que se inició con buenas intenciones, pero el teléfono malogrado ha hecho que se convierta en un malentendido feroz que ha constreñido el repertorio didáctico del profesor. Cuando la resolución viceministerial 094, que da pauta sobre la evaluación de aprendizajes a fines del 2020, introduce el concepto de experiencia de aprendizaje,
lo introduce como una categoría agrupadora de un conjunto de metodologías que por sus características comunes son útiles para desarrollar competencias, metodologías inductivas, metodologías interactivas, que generan reflexión, ¿no? que suponen resolución de problemas. Estupendo. Pero yo no sé en qué momento se produjo el malentendido y ahora los profesores creen que experiencia de aprendizaje es un modelo didáctico en sí mismo. Y entonces ahora lo que me dicen es que ya proyectos, aula invertida, eso ya quedó en el pasado, todo es experiencia de aprendizaje. Entonces, y los profesores necesitan justamente trabajar ahora más que nunca con aula invertida, necesitan trabajar con proyectos. No es que sean metodologías fáciles de manejar, serían las más apropiadas en estas condiciones. De hecho, digamos, proyectos, usan los profesores proyectos, pero con una distorsión feroz, digamos, que desdibujan completamente el carácter de la metodología. Entonces, si el profesor carece de herramientas, recursos y técnicas para poder enseñar en un contexto tan complejo, estamos limitándolo más todavía, ¿no? En sus posibilidades de ser efectivo. En tercer lugar, necesitamos cambios en las reglas de juego del sistema. Hay cosas que son una cárcel, ¿no? Para las cosas que se necesitan hacer. La distribución horaria. Yo recuerdo cuando el actual currículo nacional se sometió a la opinión del Consejo Nacional de Educación en el año 2016. Una de las cosas que el Consejo recomendó al Ministerio es flexibilidad en la elaboración de los planes de estudio para que, digamos, no tengamos nosotros esta distribución de en tal día de la semana toca tantas horas para un área, a otra hora toca tantas horas para otra área. Así no se pueden trabajar proyectos. Y lo mismo la rigidez, digamos, de la estructura en la educación secundaria que no permite que los profesores de distintas áreas puedan coordinar. Este es un problema que tiene por lo menos 3 décadas, desde que se inició la reforma curricular, a fines o a mediados de los años 90, ese problema había aparecido, decían, no, es muy difícil en secundaria, el profesor no quiere. Han pasado 30 años, ¿no es cierto? Y seguimos diciendo lo mismo. Entonces, esto tenemos que afrontar, cuando Fernando dice, tenemos que hacer una reingeniería del sistema, no tenemos que volver a lo de antes, pero la tendencia natural, ¿no es cierto? El cuerpo nos lleva a regresar a lo de antes y esto es una cosa que tenemos que lanzar las alertas. Eso, por ejemplo, es una cárcel como el tema de los plazos, ¿no es cierto? El profesor, ¿por qué no utiliza métodos inductivos? Porque les toma más tiempo hacer grupos, reflexionar, investigar, someter esto a debate. Más fácil él les dice a los chicos lo que tienen que decir. Es más rápido, es más simple. Entonces, pero, ¿y por qué lo hace? Porque tiene que ganar tiempo, porque le han dicho que hay un plazo para cumplir con el programa. Ya, ¿cuándo vamos a terminar con eso? Eso tiene mucho que ver con la estructura de grados que tenemos, ¿no es cierto? Que presupone, como se pensaba en el siglo XVI, que en 10 meses los chicos pueden todos aprender las mismas cosas y a través de los mismos procedimientos. Esto no tiene sustento y sin embargo seguimos pensando lo mismo. Entonces, la estructura de grados en este momento es una tremenda barrera para poder hacer las cosas que se necesitan. Y finalmente, una cosa que también puede parecer curiosa, ¿no? Pero que en realidad es fatal, que es cómo la administración le exige evidencias a los profesores de su desempeño laboral. Evidencia es una prueba de que los chicos están haciendo cosas, ¿no? Entonces el profesor pide fotos, videos, papeles y eso presenta, ¿no? Para probar que está trabajando. Pero para el administrador eso puede ser útil. Pedagógicamente a mí no me sirve, porque yo necesito ver cómo ha hecho el chico las cosas, pero no tenemos ojos para eso. Solo necesitamos ver la evidencia física que prueba de que efectivamente yo he estado cumpliendo mi jornada. Entonces, eso ha introducido una distorsión tremenda, digamos, en el manejo pedagógico del aprendizaje de los chicos. Se pueden apuntar más cosas. De hecho, en la lista de Fernando hay más cosas muy interesantes que habría que agregar aquí, pero lo dejamos aquí, ¿no? Gracias, Pachi. Gracias, Lucho, muy interesante. Y ya veo puntos de confluencia y de conversación posibles con la presentación que ha hecho Fernando. Ahora, por favor, Cristina, ¿podrías tú hacer tu presentación? Y voy, bueno, saludando a Marita, el viceministro de Educación, a los colegas de la mesa y bueno, a todos los asistentes a este evento, agradeciendo también la invitación al Consejo Nacional de Educación, porque creo que es un espacio muy importante para poder analizar, hacer un balance de lo que han significado estos 2 años de enseñanza y aprendizaje para hacer frente a la pandemia,
pero a su vez ya tenemos, al menos en el nivel de educación superior, que es el que se me ha pedido abordar, digamos, el horizonte para poder comenzar el retorno, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Espérense. No compartí, me equivoqué, disculpen. Bien. Sin embargo, creo que las universidades y en general el nivel superior, a diferencia del nivel de educación básica, hasta el momento no cuentan con, digamos, una normativa y unos protocolos definidos para poder preparar este retorno. Hay algunos lineamientos generales y también las normativas de la reactivación económica y las normativas laborales, ¿no? Y eso es, digamos, un impedimento también para poder proponer un retorno pleno, ¿no? Porque hay condiciones de aforos y de riesgos, digamos, en el campo de la salud que carecen de normativas y de protocolos específicos para la enseñanza superior. Voy a remontarme un poquito hacia lo que ha significado en el nivel de educación superior los retos pedagógicos ante la situación de la pandemia. Yo vengo de la Universidad Católica, sin embargo, desde la experiencia que hemos podido experimentar, no se agota en la universidad, sino también desde la Red Peruana de Universidades, donde trabajamos con 23 universidades del país, y además hemos podido participar en la experiencia de PEMESUD, en el que hemos tenido bastante cercanía con el apoyo que ha brindado el Ministerio de Educación a las universidades públicas del país para poder enfrentar esta situación. A nivel de educación superior, en el momento de la pandemia, las universidades pudieron diseñar o rediseñar sus procesos para atender a todos sus estudiantes dentro de la heterogeneidad y las posibilidades de conectividad tecnológicas y de capacitación que podían tener, pero en general podríamos asegurar que todas migraron hacia clases virtuales. Esta migración se ha dado en un contexto de heterogeneidad, donde ha habido bastantes diferencias entre las privadas y las públicas. Esta heterogeneidad se ha dado también en cuanto, como decía, al acceso de recursos, pero también la velocidad. Algunas empezamos a las 2 semanas de decretado el estado de emergencia y otras a los 4 o 5 meses, ¿no? Pero finalmente, a partir de mediados del 2020, la gran mayoría de universidades pudieron continuar con su proceso de formación, capacitar a sus docentes, pero también esta heterogeneidad se dio en cuanto a las plataformas educativas, los materiales de los que disponían. Se tuvo que acelerar para poderse adaptar, y hemos preferido denominar a esta experiencia la educación remota de emergencia y no una educación virtual convencional, que implica una planificación y una elaboración de materiales que son bastante más, diríamos, planificados, organizados y pensados especialmente para una educación virtual. Se dieron una serie de programas de apoyo desde el Estado a universidades y que han sido, creo yo, muy significativos. Antes de la pandemia, solamente el 27% de las universidades se encontraba autorizada para brindar algunos programas semipresenciales, de las cuales solamente 23 eran privadas y solo 2 públicas. De las 25 universidades con programas semipresenciales, 17 se ubicaban en Lima. Esto quiere decir que la gran mayoría de universidades de las regiones fuera de Lima no contaban con experiencia en este tipo de programas que, valga aclarar, solamente se podían ofrecer, de acuerdo a la ley, en programas de posgrado, más no en el pregrado. Y en total solo existían estos 827 programas semipresenciales en 17 regiones del país. Esto quiere decir que los retos pedagógicos fueron inmensos, ya que la experiencia en general con el uso de recursos tecnológicos y modalidades utilizando sistemas virtuales no estaba generalizada.
Las universidades tuvieron que seleccionar la oferta académica y preparar a sus docentes para poder atender a sus estudiantes con las heterogeneidades que ya hemos identificado. Asegurar la continuidad, ¿no? Y en ese sentido se tuvieron que agilizar y romper muchas de las reglas, como señalaba Fernando en su presentación, y agilizar los procesos administrativos para garantizar el acceso a recursos tecnológicos mínimos. La mayoría tuvo que decidirse cuando no tenía una alternativa de entorno virtual de aprendizaje y adquirir licencias para sistemas de videoconferencia, sean de software libre o, digamos, de paga, ¿no? Para que sus profesores y alumnos pudieran continuar su formación en una modalidad no presencial. La mayoría optó también por sesiones sincrónicas dentro de los horarios establecidos a través de los sistemas de videoconferencias y plantear materiales en los entornos virtuales de aprendizaje. Un problema importante fue el de la conectividad, ya que muchos docentes y alumnos no contaban con conectividad o contaban con una conectividad lenta e inestable. La mayoría contaba principalmente con celulares a través de los cuales podían conectarse, ¿no? En el 2020 se invirtieron 43.2 millones de soles para el cierre de la brecha digital y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de 34 universidades públicas. Otro reto fue poder contener la deserción estudiantil. Inicialmente muchos estudiantes, continuaron inmediatamente con su formación. Sin embargo, a la hora de hacer el balance, no hubo una deserción tan fuerte como la que inicialmente se esperaba, ¿no? Y esto se debe a que las familias y los estudiantes le dan mucha importancia y mucho valor a la formación profesional. Luego se disminuyeron los costos relacionados con los transportes, vivienda, manutención en algunos casos, y mayor flexibilidad en la organización de los calendarios académicos. Recording in progress. Bien. Los apoyos que brindó el Estado, contamos con criterios de calidad brindados por SUNEDU a través de un decreto supremo de SUNEDU, y esto permitió poder orientar el trabajo de las universidades. El presupuesto de educación también a nivel de educación superior se orientó al cierre de la brecha tecnológica en las universidades públicas, se crearon las becas de permanencia y otros mecanismos para reducir el impacto de la deserción. Se promovió el programa de apoyo de universidades públicas para asegurar la calidad de la formación a través del programa PEMESUD, donde intervinieron universidades de gran prestigio, tanto internacional como nacional, y esto permitió que las universidades contaran con un diagnóstico de capacidad institucional y recomendaciones para la mejora, asesoramiento para el análisis de planes de estudio y realización de sílabo, capacitaciones virtuales a autoridades, docentes, alumnos y personal administrativo, un acompañamiento técnico durante la adaptación de cursos y capacitación a los diversos directores de carrera para poder evaluarlos. En ese sentido, también se apoyó a, la implementación de sistemas de monitoreo. A partir del 2021, SUNEDU oficializa la ampliación de la vigencia del licenciamiento institucional por 2 años más, lo que le da un respiro a las universidades para continuar en esta modalidad remota, y hacia fines del 2021 también autoriza a que las universidades puedan continuar hasta diciembre 2022 ofreciendo actividades de educación virtual sin que sus programas estén licenciados en modalidades semipresenciales o a distancia. ¿Cuáles son los principales desafíos para el retorno? Les decía al inicio que no se cuenta con la normativa y el reglamento del retorno progresivo, y ese es el principal, desafío, pero depende más de un, aspecto nacional y de una normativa que pueda dar el Ministerio de Educación. Solamente, como decía, se cuenta con el Plan de Reactivación Económica y los decretos de ampliación de SUNEDU. Es importante que las universidades puedan elaborar un plan de retorno institucional, sean privadas o sean públicas, y en esos planes de retorno es importante partir de un balance de la experiencia que haya podido tener cada institución y cada programa,
a partir de lo que ha sido la enseñanza no presencial durante la pandemia, ¿no? Ver las dificultades, cuestiones que no se hayan logrado a nivel de aprendizaje, pero también aquellos logros y aquellas experiencias exitosas que se considere que deben permanecer e incorporarse en los modelos de enseñanza y aprendizaje. La definición y ajuste de las modalidades, en este sentido, a partir de ese balance, pues se tendrá que hacer una revisión de la necesidad de poder migrar eventualmente a algunas modalidades, sean semipresenciales o a distancia, o permanecer en la modalidad presencial. Especialmente se considera que los posgrados han ganado mucho con estas experiencias semipresenciales y a distancia. Y también creo que el balance tiene que llevarnos a ver la pertinencia y la necesidad de actividades presenciales y actividades virtuales en relación al aprendizaje. La carga horaria también tiene que ser reevaluada en cuanto a la dedicación de los docentes y los estudiantes en función de las modalidades que se puedan definir para este retorno y reimaginar el futuro de las universidades. A partir de las modalidades que se puedan seleccionar en base a la normativa que nos da SUNEDU, es importante continuar con la capacitación y la formación de docentes en función de la metodología. Se ha hablado mucho de las aulas híbridas, del aprendizaje del aula invertida, pero también darle un papel, pues, más protagónico al proceso y a la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes a partir de esta capacitación docente. Y es importante que las plataformas educativas que se seleccionen, se utilicen, en caso que se desee continuar para algunos programas, deben identificarse estándares mínimos de calidad. Es importante a partir de esta experiencia, creo que a nivel de educación superior, reconocer la centralidad del estudiante en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Tal vez en la presencialidad antes de la pandemia era muy importante el docente y el contenido y la información que el profesor transmitía en las aulas. A partir de esta experiencia creemos que los estudiantes son, más que nunca protagonistas de este proceso, y esto se ha visto también en las experiencias de innovación en las que se ha intentado que los estudiantes puedan interactuar entre ellos con materiales. Sin embargo, también se ha visto una limitación muy fuerte en lo que es la interacción social, ¿no? La pandemia ha afectado mucho la interacción social, tanto a nivel de socialización fuera de los espacios formales de formación como para el aprendizaje. Tanto entre compañeros, con profesores y en la comunidad universitaria. Esta experiencia presencial no formal creo que es algo que hay que recuperar de todas maneras. También es muy importante reforzar la autonomía en el aprendizaje, el desarrollo de habilidades comunicativas y de competencias digitales a través de actividades no lectivas. Es decir, el aprendizaje no se da solamente durante el horario de clases establecido, sino que el aprendizaje se da a través de distintas actividades que los profesores están llamados a diseñar en horas no lectivas, y estas actividades de aprendizaje pueden ser individuales o colaborativas, y los alumnos tienen que ir aprendiendo a organizar y a ser autónomos en estos procesos. La pandemia ha inhibido, como decíamos, el desarrollo de las habilidades sociales, también limitado las interacciones sociales entre los estudiantes. Y en ese sentido es importante no solo reforzar la asesoría académica, sino también los espacios de consejería y la interacción con los docentes como acompañantes y animadores, diríamos, de los grupos en los que tengan que enseñar y acompañar. La pandemia también ha traído muchos problemas a nivel de salud mental, las pérdidas, la soledad de los jóvenes, y en ese sentido es muy importante favorecer el contacto humano y poder ir como que podríamos combatiendo los mitos y los temores de retomar la presencialidad y tener espacios de acogida y acompañamiento de los jóvenes. La educación
también remota, en algunos casos ha promovido, diríamos, la promoción automática, pero también ha generado, y este es un problema que se ha visto tanto a nivel nacional como internacional, a nivel de educación superior, la desconfianza en la calidad de las evaluaciones, mucha desconfianza ante los plagios, y esto pone en duda la calidad académica de, digamos, estas modalidades de emergencia. Y en ese sentido, un desafío pedagógico será repensar los sistemas de evaluación que estén y que sean acordes con los procesos de aprendizaje y sean oportunidades para aprender y demostrar el proceso y los resultados del aprendizaje. Es importante también como reto recuperar a los estudiantes que han abandonado o se han retrasado en sus estudios y generar oportunidades para que puedan recuperar el tiempo de sus estudios. También todo esto nos lleva a repensar el rol del profesor, formular planes de capacitación prácticos y multidisciplinares que puedan atender a profesores de distintas disciplinas para acompañarlos en la creación de nuevas experiencias de aprendizaje que no sean remotas, sino que puedan ser presenciales, semipresenciales o híbridas. Este retorno, así como, digamos, la rápida, transformación hacia una modalidad remota implicó un acompañamiento y una capacitación de los docentes, el retorno también tendrá que acompañar a los docentes en este repensar sus clases, repensar las modalidades y poder combinar espacios de trabajo presencial, semipresencial o el uso de modalidades híbridas. Es muy importante desde el rol del profesor asegurar la interacción con el estudiante, los diálogos, la comunicación, el acercamiento más personalizado, pero también favorecer esta socialización y este intercambio entre pares que ha sido muy golpeado durante la etapa de la pandemia. Y también incluir experiencias con el contexto, ¿no? Trabajos de campo, conexiones con otros espacios relacionados con el ejercicio profesional, con necesidades de la comunidad que también por impedimento de salir de las casas se ha perdido muchísimo durante la pandemia, ¿no? Otro aspecto importante en los docentes será el desarrollo de sus competencias de innovación y las competencias digitales. Los profesores tendrán que ser más innovadores en este futuro que nos espera y también cuidar el bienestar y la salud mental de los profesores, ya que ellos también se han visto bastante golpeados y por toda la situación que hemos vivido. Un par de desafíos más es, digamos acá, la responsabilidad puede ser institucional, pero también el Estado, en cuanto a un compromiso con las brechas digitales, de conectividad y poder mejorar progresivamente las experiencias con la tecnología, ¿no? Realizar un balance de las experiencias de incorporación de tecnologías tanto a nivel institucional, pero también plantear estándares mínimos de calidad y de conectividad. Utilizar la tecnología, no por la tecnología en sí, sino darle mucho más valor a las necesidades pedagógicas de los docentes y de aprendizaje de los estudiantes para la evaluación, para el aprendizaje al ritmo de los estudiantes, entre otros. Optimizar los espacios presenciales. Cristina, discúlpame, nuestro tiempo se está agotando rápidamente. Sí, termino con esto. Claro. Sí, optimizar el uso de espacios presenciales, es decir, repensar para qué y por qué es importante el uso de las aulas, de los campus, de las bibliotecas y priorizar principalmente, como decíamos, la interacción y el desarrollo cognitivo y todo aquello que hemos visto que es muy difícil de trabajar en el aspecto virtual. Eso sería todo. Muchísimas gracias.